En el siguiente video les comparto cómo combinar una base de datos de Excel con un formato de Microsoft Word que nos permita actualizar la información de forma automática. Esto se conoce como el manejo por correspondencia. Bienvenidos. Comenzamos el ejercicio descargando la información en la descripción del video. Les comparto la base de datos de Excel y el formato para realizar la correspondencia. Procedemos entonces a abrir el formato y debemos completar los siguientes campos. Previo a ello les comparto la forma en que la base de datos fue construida. Para este ejercicio pues este es el formato que deseamos llenar. En el método tradicional procedemos a escribir la información en cada una de las celdas y vamos completando la información. Sin embargo, esto puede ser muy tedioso y no práctico cuando requerimos realizar el vaciado de información para varios registros. Por tanto, debemos pensar en construir una base de datos que responda a nuestro formato. Entonces, procedo a abrir el libro Excel para compartirles la siguiente información. Observamos entonces que nuestro formato requiere de un campo nombre, apellidos, y acá pues he construido una columna en Excel, en este caso para nombres, una para apellidos. En este caso nuestro mismo formato nos pide un campo edad, ciudad, nacionalidad. Entonces estas son las etiquetas de nuestros campos en forma de columna. Asimismo, luego de ir requiriendo la información, yo les recomiendo utilizar abreviaturas en nuestra base de datos para que no sea extensa. Por ejemplo, acá hay un curso que se llama Sistemas de Información Geográfica que me solicita mi formato, pues lo he abreviado por ejemplo con SIG o por ejemplo masculino y femenino. Esto con la finalidad que nuestra base de datos al momento de combinar pues no encontremos campos combinados extensos. Y este ha sido entonces la forma de estructurar la información. Ahora también observamos acá el campo masculino y femenino, pues en este caso no se repite y dejamos vacío los campos que no utilizamos o no ocupamos de acuerdo al ejercicio. Por ejemplo, acá un estudiante se puede asignar a 2 cursos, por ejemplo, y puede variar los cursos que no utilizará o no estará ocupando, pues únicamente dejamos vacío en la base de datos. Y este es mi base de datos que he construido para este ejercicio. La base de datos debe responder a los valores requeridos en nuestro formato y utilizar una columna para cada dato. Asimismo, se recomienda tener los valores en primera fila, es decir, no se recomienda por ejemplo tener una fila vacía en la parte superior, ya que esto ocasionaría que no encuentren etiquetas de información. Por tanto, quedaría vacío y no nos permitirá combinar la correspondencia. Otro de los errores comunes es que no generan etiquetas para la información, de tal manera que si esto no existiera, la etiqueta que Word tomaría como referencia sería el primer nombre, y eso ya implica la anulación del primer registro. Por tanto, recomiendo el uso de etiquetas y que la información se encuentre en la primera fila. Podemos utilizar una base de datos de Word si es posible. Podemos utilizar Word, pero se limita el espacio de trabajo al ancho de las columnas. Es por ello que es conveniente utilizar en su lugar una base de Excel. Y acá también debemos considerar lo siguiente: si usamos una base de datos de Word, debemos evitar que no existan ningún espacio antes de nuestra tabla.
Luego de concluir con estas recomendaciones, procedemos entonces al ejercicio. Cerramos entonces, cierro acá, voy a guardar los cambios. Nos dirigimos en la ficha correspondencia de Word, elegimos seleccionar destinatarios, usar una lista existente. En esta ventana procedemos a buscar nuestra información, en mi caso es la práctica número 4, lo tengo organizado de esta manera. Elijo mi base de datos correspondencia de Excel. Por ser un libro Excel, contiene hojas. En este caso debo elegir cuál es la hoja correcta que contiene la información. En este caso corresponde a la hoja 1. Clic en aceptar y de esta manera lo que hemos logrado, si somos observadores, es habilitar las opciones que anteriormente aparecían deshabilitados. Procedemos entonces a ubicar el cursor en el primer campo, acá será nombre, insertar campo combinado, seleccionamos en este caso, observamos entonces que responde a la etiqueta que traté de explicar anteriormente. Entonces acá no me pierdo, sería nombre. Bajo a la siguiente casilla, les recomiendo tener un formato utilizando una tabla para que la estructura pues no se pierda. Acá sería apellidos, un campo edad, acá iría ciudad y nos damos cuenta que las etiquetas asignadas responden en este caso al ejercicio. Acá en carrera, nivel de inglés, acá solo responde a la etiqueta inglés, carnet estudiantil y acá iría carnet masculino, acá insertamos M de masculino y acá estaríamos insertando F de femenino. Como les explicaba anteriormente, esto responde a valores vacíos. Por ejemplo, si es masculino, únicamente está marcado en esta categoría y en femenino estaría vacío. Y el procedimiento inverso de acuerdo al nombre del estudiante. Continuamos vaciando la información, sistemas de información geográfica. Acá nuevamente perdí la información, entonces ¿qué hago? Regreso a la ficha correspondencia y continúo insertando la información. En este caso sería SIG, acá el campo combinado sería química, el campo combinado sería matemática y acá iría topo, de topografía. Podemos apreciar que se extienden los campos o los valores a medida que vamos avanzando, una etiqueta respondiendo a otra. ¿Cómo sabemos si es un campo combinado? Observamos la simbología previa y al ubicar el cursor observamos un resalte indicando que es un campo combinado. Lugar y fecha, acá únicamente procedo a insertar lugar, coma y procedo a insertar la fecha correspondiente. Previo a combinar la información, pues únicamente marcamos acá en vista previa de resultados y podremos apreciar la siguiente información. El primer registro con sus datos. Podemos realizar algunos ajustes de ser necesario y acá observamos que en su lugar ha desaparecido el nombre de los campos y en su lugar responde a los valores encontrados. Si damos clic en vista previa podremos ver nuevamente el nombre de los campos. En este caso me interesa la vista previa de resultados. Podemos realizar ajustes como hice mención. Por medio de este botón cambiamos al siguiente registro y observamos cómo todos los datos van cambiando y se van actualizando. Por ejemplo, este estudiante tiene cursos distintos asignados, es de sexo masculino, es de ingeniería agronómica. Cambio acá, por ejemplo, este estudiante es de ingeniería forestal, está asignando
cursos distintos y de esta manera vamos combinando la información. Si damos clic en este último botón, nos lleva al último registro y para este ejercicio tenemos un total de 19 registros. Hecho esto, procedemos entonces a guardar cambios y tendremos acá nuestra base de datos combinado con el formato. Ahora, una recomendación adicional es que no debemos tener abierto la base de datos al momento de combinar con nuestro formato. Si realizamos este procedimiento, una vez que fue combinado, pues nos dice que está bloqueado y que únicamente nos va a permitir solo la lectura de esta base de datos. No podremos hacer edición de por medio. Entonces cerramos acá y esa sería una recomendación. Lo siguiente, luego de tener la información, nos dirigimos en correspondencia, elegimos finalizar y combinar, le damos en editar documentos individuales. Podemos acá elegir el método de combinación. Por ejemplo, combinar registros. Seleccionamos acá en este caso todos. Damos clic en aceptar. Y para este ejercicio pues observamos que la cantidad de registros en nuestro formato, observemos el título, correspondencia, aquí ya es el formato, hay 19 registros. Por tanto, en este documento cartas 1, que fue el resultado de la combinación, observamos que hay un total de 19 páginas, es decir, me ha generado una página para cada estudiante. Este documento ya puede imprimirse, podemos guardar la información en nuestra carpeta de trabajo y por ejemplo este sería registros todos. Guardamos y llevamos la información en una memoria para poder imprimir. Otra de las recomendaciones, acá procedo a guardar cambios, es lo siguiente. Tengo 19 registros y deseo actualizar la información. Muy bien, entonces cerramos nuestro formato, regresamos a nuestra carpeta. La recomendación que les hacía mención pues es lo siguiente. Debemos utilizar de preferencia una carpeta donde se encuentre la base de datos y el formato. Esto nos va a permitir actualizar de forma sencilla la información. Lo siguiente, la combinación por correspondencia solo funciona en el ordenador donde fue realizado. En este caso, si transporto esta información a otra computadora, pues no me funcionará y tendré que seleccionar la nueva ubicación de esta base de datos. Pondré el siguiente ejemplo. Voy a crear una nueva carpeta y le asignaré acá correspondencia 1. Me aseguro de no tener abierto tanto el libro Excel como el formato. Y ahora procedo a mover la información. Ahora, al abrir nuestro formato de correspondencia, nos aparece un mensaje como esto, el cual me indica que la base de datos o que este documento se encuentra combinado con la hoja 1 del libro Excel. Entonces le doy clic en sí para continuar con la operación y me dice que se produce un error. Este error se debe a que la ubicación de mi base de datos cambió de lugar. Entonces damos clic en aceptar, nos va a aparecer la siguiente ventana y acá podemos ver entonces que no es posible localizar la información. Damos clic en cancelar, cerramos acá y damos clic en buscar origen de datos y ahora debemos localizar la nueva ubicación. Elegimos acá entonces, en mi caso, correspondencia guía. Acá creé una carpeta correspondencia 1. Selecciono la base de datos, clic en abrir
elijo la hoja correcta, en este caso es la hoja 1, aceptar, y de esta manera no tengo que asignar los campos, ya que únicamente se actualizó el origen de la base de datos, y este sería el procedimiento a realizar si necesitamos transportar la información. Es por ello que recomiendo el uso de carpetas. Guardo la información y ahora procederé al siguiente caso, donde deseamos asignar más registros. Acá solo tenemos 19. Entonces cierro el formato, guardo los cambios porque la ubicación de la base de datos fue actualizada. Procedemos entonces a abrir la base de datos. Elegimos en este caso la hoja 2. Acá tengo datos adicionales. Vamos a trasladar únicamente los registros. La etiqueta procedemos a omitir. Seleccionamos entonces los valores hasta el último registro. Copiamos la información, control C, o simplemente damos clic acá al icono de copiar. Nos trasladamos a la hoja 1, ubicamos el cursor en el primer registro, acá en este caso registro vacío que se ubica en la fila 21, damos clic secundario, elegimos acá pegar valores, el cual responde al icono 1, 2, 3. De esta manera asignamos más registros a nuestra base de datos. Guardamos los cambios, cerramos. Ahora procedemos a abrir nuestro formato. Indispensable, cada edición que realicemos siempre debemos cerrar el formato y la base de datos. Ahora nos pregunta si deseamos continuar con la combinación por correspondencia con la hoja 1. Le indicamos que sí. Observamos que el error de origen de la base de datos ya no nos aparece porque fue actualizado en el procedimiento anterior. Ahora en su lugar nos dirigimos a la ficha correspondencia. Acá observamos los registros, se encuentra ubicado en el registro 19. Podremos cambiar ahora tenemos un registro 20 y observamos que los valores que fueron agregados después de la lista forman parte ahora de nuestro formato, teniendo un total de 41 registros. Y de esta manera podremos actualizar entonces una combinación por correspondencia y generar los registros deseados. Ahora, a partir del registro 20, deseo generar entonces hasta el registro 41. En finalizar y combinar, editar documentos individuales, elegimos desde el registro 20 hasta el registro 41. De esta manera podremos personalizar el rango de registros. Le damos clic acá en aceptar y nos genera únicamente los nuevos registros que fueron agregados a la base de datos. Acá observaremos entonces cómo se actualiza la cantidad de páginas, en este caso 22 páginas, que corresponde a los registros que tenemos generados. Únicamente nos resta guardar la información. Acá sería en correspondencia 1. Acá le coloco registros 21, sería 20 a la 41. Guardar. Si deseamos generar más registros, deberá hacerse desde el formato. Observamos acá el título, registros 2041, cerramos. Tiene que ser entonces desde correspondencia guía, en este caso el formato. Desde acá puedo seguir combinando. Por alguna razón cambié algunos datos de este registro y deseo actualizar. Muy bien, ubico el cursor acá, el número de registro 15. Finalizar y combinar, editar documentos individuales. Elegimos acá registro actual, aceptar, y de esta manera nos va a guardar únicamente el registro único
que fue editado en la base de datos. Procedemos a guardar y le podemos asignar un nombre. Registro 15 para este ejemplo. Guardar. Y de esta manera podremos realizar las combinaciones necesarias, actualizar toda la información, y esto seguramente nos ayudará a aumentar nuestra productividad. Y con ello finalizo este video. Si les gustó, si les ha servido, manita arriba, suscríbanse y no se olviden de compartir con más personas. Nos vemos en la próxima.